vamos a analizar en profundidad las razones por las que limitar el consumo de azúcar es bueno para la salud, y lo vamos a hacer hoy con una nutricionista, con Laura Reviejo, y también con nuestro compañero Dani, que ya están conmigo aquí en plato. Muy buenas tardes. Lo primero que le queremos preguntar a nuestra amiga Laura es ¿por qué es mala idea en general, digamos, tomar azúcar? Porque al final el azúcar es un veneno, entonces cuanto menos, mejor. Qué difícil es ese cuanto menos mejor, Laura, porque al final llega un momento que igual te pones un poco a raya en controlarlo, pero en el momento en el que caes, oye, yo no sé qué tiene el cuerpo que vuelve a tener esas ganas de consumir azúcar. El azúcar lo demanda el cerebro. Al final sí que es verdad que el azúcar libera endorfinas que nos dan esa sensación de placer. Entonces sí que esa pequeña necesidad de dulce es real que la tengamos, pero cuanto menos, por supuesto que mejor. Sobre todo vemos, por ejemplo, las chucherías en los pequeños, en los niños sí que es más complicado. ¿Cómo podemos hacerles entender que no es bueno comer mucho azúcar? A ver, yo creo que a un niño pequeño es muy complicado hacerle entender que algo que le gusta y que es palatable no es bueno, ¿no? Entonces somos los adultos los primeros que no tenemos que ofrecer constantemente a los niños los dulces, porque aparte lo hacemos como, ay, pobrecitos, que no le estás dando azúcar. Entonces lo primero para los niños es, no les vamos a explicar que es malo porque no lo van a entender, es ofrecerles otras opciones y dárselo de forma habitual. Tampoco prohibir, pero ofrecer habitualmente, y los padres, por supuesto, no consumir azúcar delante de los niños. El ejemplo. Estamos hablando de niños, pobrecitos, parece que solo va hacia ellos, ¿no? Pero también estamos, y me incluyo, ¿no? Muchos adultos pues, un tanto lamineros en ese azúcar que no sabemos darle. Siempre se puede sustituir por otras cosas. Tiene un sustituto en la medida de lo posible. A ver, yo creo que al final lo que tenemos es que entender que el azúcar no es sano, entender y darle a la población estrategias y sustitutos. En la alimentación tenemos alimentos más dulces como el plátano, la canela, el cacao, hacer bollería casera que no lleva azúcar y que lleve plátano y por ejemplo, manzana, que es dulce. Es complicado, pero podemos poco a poco ir bajando ese consumo y sustituirlo a veces por algún edulcorante, por algo de canela, bajar el consumo, por ejemplo, en vez de un colacao, meter la mitad del bote de cacao y la otra del colacao, e ir cambiando el paladar a ese sabor dulce. Es decir, tenemos que ir acostumbrando a nuestro paladar a sabores que no son el azúcar. Y tenemos opciones edulcorantes algunos, cacao, canela, plátano, y con esas cosillas podemos ir acostumbrándonos. Y lo vamos a ir viendo en pantalla, Venga. Vanessa. Tenemos algunos de esos azúcares que son naturales y otros que son añadidos. Esos son los que no son buenos. Los naturales, pues están en las frutas o en los yogures naturales, como su propio nombre indica, esos yogures sin procesar. Y luego tenemos azúcares añadidos en esos yogures de sabores que a veces damos a los niños, tomate frito de bote, zumos procesados, bollería industrial o refrescos, ¿verdad, Laura? Exacto, el azúcar natural, que es el que muchas veces la gente dice, no como fruta porque tiene azúcar. Error, hay que comer fruta. La fruta tiene fructosa, a veces un poquito también de otros azúcares, pero tiene su fibra, sus vitaminas, sus minerales, su saciedad, igual que los yogures. Eso no hay que limitarlo jamás. Lo que tenemos que limitar es lo de abajo, que es el yogur, pero con los azúcares añadidos que le dan sabor o un montón de edulcorantes, los zumos, que al final es la fruta exprimida, la bollería industrial, esto ya sabemos que tiene azúcar, y hay muchas más cosas además de esto que llevan azúcares, pero frutas y yogures naturales jamás limitarlos, porque ese azúcar es el azúcar con el alimento en contexto, con lo cual no hay problema. Y en la siguiente animación, Vanessa, lo que vamos a ver también es esos beneficios y esos riesgos. Beneficios, mira la columna, ¿cuántos hay? Todos. Ninguno, no hay ninguno. Riesgos tenemos todos estos: hipertensión, cáncer, problemas de corazón, obesidad, alteración del paladar, inflamación. Me ha llamado mucho lo de la alteración del paladar, Vanessa. ¿Por qué es eso? Porque al final el azúcar da sabor. Entonces, cuando nosotros estamos acostumbrados a comer alimentos muy palatables, pasa lo mismo con la sal. Después, cuando nos comemos una pera o una manzana, no nos va a saber. Entonces, al final el azúcar lo que hace es potenciar que necesitemos más alimentos con más sabor. Y eso es la alteración del paladar. Pero esa yo creo que al final es la menor de todas. Porque, de los problemas, todo lo demás. Exacto, todo lo demás al final crea además un estado inflamatorio, que eso produce muchas alteraciones de salud, puede producir problemas autoinmunes. Es decir, al final no es que sea o engorde más o engorde menos, sino que un consumo de azúcar y sobre todo los alimentos que llevan azúcar, que suelen ser ultraprocesados, puede producir al final problemas de salud.
Estamos viendo ahora, por ejemplo, hipertensión, que puede pasar desapercibido, también nos puede afectar en el día a día, que es una de las que siempre dicen, hay que vigilar la tensión, ¿no? Pues al final el azúcar sí está relacionado. A ver, al final el azúcar lo que produce es que consumimos alimentos normalmente más calóricos, además produce una obesidad central si no comemos el resto de comidas sanas, entonces todo ese estado, esa hipertensión, esa obesidad, esos alimentos más ultraprocesados con más grasa y más azúcar pueden producir hipertensión, diabetes, XX. No es solo el azúcar en sí, sino lo que engloba el consumo de esos alimentos azucarados. Porque a ese azúcar también hay que añadir que la mayoría de esos alimentos tan azucarados llevan una serie de también aditivos, ¿no? Que es los que nos hacen el momento en el que estás, el paladar. Exacto. Te lleva más y a comer más. Claro, al final el azúcar no lo tenemos en un yogur ni en una fruta, lo tenemos en la bollería, en los refrescos, que no solo es el azúcar, sino es ese alimento como tal que lleva más cosas. Entonces, ese alimento con más aditivos, con más sal probablemente, es más palatable, nos va a llevar a un mayor consumo y ese exceso, además, no solamente consumimos alimentos calóricos, sino que dejamos de comer frutas, ¿no? Ese contexto es el que es un problema realmente. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es salir a la calle y preguntar a los aragoneses, ¿ustedes comen dulce? ¿Y qué tipo de productos con dulce comen? Esto nos han dicho. Todo en su exceso tiene sus repercusiones, pero que si tienes un equilibrio y tratas también de escuchar tu cuerpo, es perjudicial. Nos vamos a la sacarina. El azúcar en el café. Ya no tiene problemas, ya puedes comer lo que sea y a la vez. No solo nos dar mi café con miel. Siempre, el azúcar no suelo tomar nada. Todo puede sentarte bien al cuerpo con equilibrio. Muy rico, pero no es bueno, no. El dulce me encanta. Sí que me gustan las cosas con azúcar, sobre todo los pasteles y estas cosas me gustan. Os lo puedo regalar. No hace falta. ¿Qué ha sobrado? Seguimos en directo en Conexión Aragón. Estábamos hablando del azúcar, del consumo de azúcar, de sus beneficios, de sus riesgos. Beneficios ya lo han visto, que no tiene ninguno. Pero ahora la pregunta que queríamos hacerle a Laura, nuestra invitada, es, Laura, ¿en qué productos estamos consumiendo azúcar sin ser nosotros conscientes de que estamos consumiendo esa cantidad? A ver, por ejemplo, todas estas tandas de cereales que hay en el supermercado que pensamos que son sanos, pues normalmente ahí añaden azúcares. También podemos encontrar azúcares en panes de molde, en panes tostados, en productos que ya están elaborados, lasañas, pizzas, ahí también se les pueden añadir azúcares. Y después en todos los que hemos visto, en los refrescos, pero eso ya lo intuimos. Pero en los cereales del supermercado probablemente lleven azúcar. Hay que leer, sí. Y una duda que tengo yo, ¿azúcar moreno o azúcar blanco? ¿Cuál es mejor? Ninguno. Ninguno. Al final, el azúcar blanco es el azúcar como tal y el azúcar moreno el azúcar moreno no está refinado, entonces tiene un poquito más de nutrientes y unas poquitas más de vitaminas, pero sigue siendo el mismo Vale, pero azúcar. si tengo que elegir entre... El moreno. Vale, ¿ves? Ya sabía yo que uno de las dos... Vale. ¿Y la sacarina, por ejemplo? A ver, los edulcorantes, cuanto menos mejor también, pero bueno, nos podemos ir a edulcorantes, por ejemplo, el eritriol. La sacarina es un edulcorante, pero que a mí no me gusta demasiado porque además da sabor, pero si podemos elegir un edulcorante antes que una sacarina, que no es mala del todo, mejor irnos a un eritriol. Y eso que algunas veces hemos oído, ¿no?, en muchos medios de comunicación, cuidado con lo que se consume, estamos hablando de grandes cantidades, no de pequeñas, que a veces ha salido, hemos hablado con vosotros como expertos de cuidado que puede estar relacionado con algún tipo de enfermedad. A ver, como en esta vida nada es blanco o negro, ¿no? Al final tenemos que tener un equilibrio y un punto medio. Yo creo que no hay que decir que no se pueden consumir edulcorantes, sí que se pueden consumir, pero no todos los días 5 sobres de sacarina o de X, ¿no? Hay que tener un poquito de conciencia de lo que estamos comiendo. Nada es un malo como tal, ni nada es buenísimo, sino que hay que llegar a un punto medio. Comerse 2 galletas de vez en cuando tampoco es un pecado, ¿no? Igual que pasa con los edulcorantes. Ni mucho ni poco, un punto medio, un sobrecito 2 al día tampoco pasaría nada. Y hablaba Laura del eritritol y precisamente hay muchas pastelerías que lo están utilizando para hacer esas tartas, digamos, sin azúcar o con menos azúcares. Hemos estado en una de ellas y esto hemos visto. En esta pastelería buscan cuidar la salud de sus clientes sin renunciar al placer de un buen postre. Al principio hacíamos muchas tartas de fondant y eso cada vez está más olvidado y vamos tendiendo a tomar pastelería mucho más sana, más healthy, por decirlo de alguna manera. Las creaciones mantienen el sabor y la textura de los productos tradicionales, pero buscando endulzar de otras maneras. Dátiles o con endulzantes totalmente naturales tipo el eritritol, que además son aptos para diabéticos y así cubrimos una demanda grande. Se puede disfrutar comiendo sano, no hace falta estar de exceso siempre, ¿no?
Algunos padres encargan este tipo de tartas para cumpleaños libres de azúcares añadidos. Cada vez se retrasa más el que empiecen a tomar azúcar. O sea, se nota mucho, la verdad, ha cambiado bastante. Las galletas con endulzantes naturales también tienen mucho éxito. Pues está muy rico y es un poco de llego, pico y me voy, ¿no? Y esta tendencia se empieza a aplicar de alguna manera también a las tartas tradicionales. De hecho, hay tartas normales que ya las toma la gente y dice, es que me sabe bastante dulce. Entonces, cada vez hasta en las tartas tradicionales rebajamos más y más el azúcar. Nos acostumbramos. Vemos que nos estamos acostumbrando. Y la pregunta que hacía Vanessa ahora fuera de cámaras, en ¿los bebés es bueno que coman azúcar o que cada vez lo retrasemos un poquito más? A ver, a partir de los 2 o 3 años, si les queremos dar de vez en cuando, puntualmente, algo con azúcar, vale, pero antes yo creo que no, es decir, tenemos muchísimo cuidado a la hora de reintroducir alimentos, que si huevos, etcétera, y de repente le damos unas galletas, no tiene coherencia. Entonces, cuanto menos retrasemos el consumo de azúcar y sal en niños, muchísimo mejor. Luego estamos viendo, por ejemplo, veíamos antes magdalenas, también se pueden hacer magdalenas caseras, nos decía, apostar por la repostería casera, en la que el azúcar, la cantidad de azúcar es menor. Claro, nosotros en casa siempre podemos jugar un poco con esas medidas de azúcar y, por ejemplo, yo hago un bizcocho que lleva manzana, plátano y canela y no lleva nada más y me sabe bueno, pero porque yo ya estoy adaptada a ese sabor. Entonces, si nosotros podemos en casa ir bajando ese consumo de azúcar con repostería hecha, con harinas buenas, un buen aceite de oliva, cacao, canela y fruta, pues muchísimo mejor. Vamos enseguida volveremos a hablar del azúcar y apostaremos porque seguro que se puede, Laura, tomar café sin azúcar y se saborea mucho más. Enseguida hablamos de esto porque los cambios en la alimentación, entre ellos el aumento de productos procesados con azúcares, pues ha traído como consecuencia también el incremento de personas con diabetes. Vamos a hablar ya con María Rasal de la Asociación para la Diabetes en Zaragoza. Muy buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Se habla ya, y unos datos que además hemos conocido recientemente, mismo este fin de semana, ya casi de epidemia en cuanto a diabetes. ¿Es así? Sí, bueno, en realidad ya lleva varios años, ¿no? Sucediendo esta epidemia, puesto que en España son ya más de 6 millones de personas, lo que viene a ser un casi 14% de la población que padece diabetes. Lo alarmante es también esa parte de la población que está ya sufriendo una diabetes y no la tiene diagnosticada. Entonces, sí, se podría estar hablando de una epidemia. ¿Y crees que deberían las administraciones adoptar lo que hablamos, sobre todo en el caso de los niños, para restringir de alguna manera ese consumo, por ejemplo, que no en las industrias alimentarias? Claro, yo creo que, bueno, al final el principal problema es pues lo rápido, ¿no?, que estamos viviendo ahora, y el tirar tanto y el abusar, pues, como estabais comentando, ¿no?, de productos ultraprocesados, de productos a lo mejor menos saludables. Está claro que es un tema de salud pública, es un tema alarmante y al que desde luego habría que tomar medidas, principalmente en niños, porque pues eso, si ya desde niños están llevando unos hábitos alimenticios malos, esa persona el día de mañana pues tendrá seguramente muchas patologías asociadas, además de diabetes, que pueden, pues bueno, desfavorecer, ¿no?, su salud y su desarrollo. Por tanto, yo creo que sería importante que a nivel global, incluso la sociedad y las personas que ya tienen diabetes como pacientes, deberíamos, o todos, ¿no?, deberíamos hacer algo con respecto a este tema. María, durante estos días estáis facilitando mesas informativas, por ejemplo en Huesca. ¿Qué dudas son con las que se encuentra el ciudadano de a pie que se acerca a esas mesas? ¿Qué es lo que os preguntan? Pues es que precisamente muchas de las dudas, o la más destacada, es precisamente eso: qué puedo comer y qué no puedo comer. O bien con una diabetes ya diagnosticada, o dudas sobre alimentación en general como cuidado de la salud, ¿vale? Es una de las preguntas. Luego cosas más específicas, ¿no?, pues como hacer un buen control de la diabetes, o información sobre un poquito todo lo que se hace desde la asociación, pero es verdad que el tema o las preguntas van siempre más encaminadas a la alimentación. Es donde la población tiene mayores dudas. Y en este caso, María, entonces, ¿cuál es vuestra relación con el azúcar? ¿Podéis tomar algo de azúcar? ¿Depende del tipo de diabetes? Más que del tipo de diabetes, depende de la situación, ¿vale? Una persona con diabetes, el único momento en el que puede comer azúcar es cuando tiene una hipoglucemia, o lo que comúnmente se conoce como una bajada de azúcar. Ahí sí que la recomendación, y de hecho lo que hay que hacer, es comer azúcar.
De manera general, una persona con diabetes no es que no pueda comer azúcar, lo que no puede comer son hidratos de carbono. Los puede comer, porque de hecho no los podemos eliminar de la alimentación, pero con control. Ahí es cuando entra, pues eso, todas esas dudas, porque siempre solemos tender a asociar que tienes diabetes a que no puedes comer dulces, porque el dulce es prácticamente 100% hidrato de carbono. Pero en general lo que hay que tener cuidado es con los hidratos de carbono. Desde luego, lo que hay que llevar es una alimentación equilibrada y ya está, la misma que tendría que llevar cualquier persona, tuviera diabetes o no, incluidos los niños. Los niños especialmente, por lo que comentaba antes, ¿no? Pues porque están en desarrollo, es cuando ahora tienen que jugar, socializar, menos pantalla, menos sofá y bueno, y tener una vida un poquito más activa y una alimentación más adecuada. María, nos vamos a quedar con ese mensaje, una alimentación equilibrada. Muchísimas gracias por atendernos y también enhorabuena por esa labor que venís realizando, informando y ayudando a muchas personas. Gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Qué difícil veíamos, bueno, entre comillas, ¿no? Pero al final tienen que seguir un control, tienen que tener un conocimiento, pero en redes sociales también hemos visto como muchas personas explican que, bueno, se puede vivir con ello. Claro, al final, lo que decía la persona con la que hemos hablado, la diabetes, se puede vivir con diabetes siempre que controlemos lo que comemos, pero desde chiquitines es un círculo, es decir, un niño que se alimenta mal de pequeño porque está añadiendo más productos ultraprocesados con azúcares, grasas, etcétera, está dejando de comer otras cosas, probablemente sea un adulto que tenga una obesidad, que eso implica puede desarrollar una diabetes, una hipertensión y esa gente probablemente tenga que cambiar sus hábitos. Y no hay que limitar, sino hay que comer alimentación mediterránea, nuestros vegetales, nuestras frutas. Si comemos eso, vamos a reducir el consumo de hidratos de carbono, que no siempre hay que erradicarlos, sino organizarlos en ese plato y probablemente todos los productos ultraprocesados. Y al final no es que el azúcar produzca diabetes, sino que el contexto de ese consumo de alimentos que llevan azúcares puede producir diabetes, hipertensión y muchas más cosas, y ahí está el problema. Es un tema de salud mundial, incluso la OMS ya recomienda, ¿verdad?, no consumir cierto azúcar al día. ¿Cuántos recomienda más o menos? ¿Cuántas cucharadas? A ver, la Organización Mundial de la Salud recomienda como máximo, ya pone máximos, 25 gramos al día, que serían 5 terrones para adultos, que en niños sería la mitad. Pero eso si lo trasladamos a una alimentación, un niño o un adulto que se desayune un colacao con un par de galletas, quizá ya llegue a esa recomendación. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esto. Bueno, pues ahí nos quedamos con cuidado con ese consumo de azúcar y, por ejemplo, un primer paso, decíamos, Laura, el consumir el café sin tanto terrón de azúcar. Ya el paladar se acaba adaptando. Es que yo tengo la creencia de que si te gusta el café, te gusta el café y el café es el café solo. A mí me gusta el café, yo me tomo un café solo, no hace falta añadir azúcar. Si añades azúcar es que el café quizá tampoco te guste tanto. Entonces hay que cambiar un poco esa percepción. Bueno, pues gracias por venir un día más aquí y bueno, darnos todos estos consejos que siempre que vienes aprendemos mucho y nos enseñas. Gracias, Laura. Muchas gracias a vosotros.